Hola hermanos, ya estamos en la segunda semana de Pascua, terminando el 9 de abril, sábado, donde Juan nos va a hablar de algo interesante. Parece ser que sigue el compartir y algo más. Bajamos la música para seguir oyendo. Dice así el relato. Juan 6, del 16 al 21. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros, cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el lago y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iba. La pregunta de hoy es la siguiente. ¿Conozco la experiencia de descansar en lo que es, en lo que debe ser? Jesús se había retirado al monte, al silencio, a la soledad, al amparo de los ruidos, de los egos que buscaban hacerle rey. Lo que mueve es la fidelidad a su misión, porque es cauce de vida. Hacer la voluntad del Padre, dejar que Dios, la vida, se viva en Él y no el éxito, o responder a las perspectivas inmediatas de lo que pide la gente. Sin embargo, los discípulos, probablemente frustrados también en sus perspectivas mesiánicas, vuelven a Cafarnaúm, es decir, a las instituciones, y se encuentran con la noche, y se encuentran con la tormenta. El simbolismo. El mar y la noche es la antítesis del monte y del silencio, donde ha entrado Jesús. El silencio no es únicamente ausencia de ruidos, es un estado de conciencia en que nos reconocemos en nuestra entidad profunda. Somos silencio y quietud. Los ruidos nacen siempre como resultado de nuestra identificación con la mente, con el ego, que vive en su mundo de recuerdos, añoranzas, miedos, expectativas y ansiedades, en una rumiación sin fin. Por eso, al tomar distancia de ella, al observarla, emerge la quietud que cada uno somos.
Cuando por el contrario mantenemos nuestra identificación con ella, aparece la confusión y la oscuridad. Se nos hace de noche. Y aparece la inquietud y la agitación. El mal, símbolo de las fuerzas del mal, se alborota y se hace presente el miedo. Lejos de Jesús, lejos de nuestra entidad profunda, que es quietud, nos amenaza siempre la oscuridad y el miedo. Sin embargo, Jesús sale en su busca. Él está presente ahí. Si entendemos a Jesús como símbolo de lo que somos, todos, en profundidad, el texto adquiere un lenguaje universal, lejos de una lectura también legítima para los creyentes en él, pero exclusivista. Lo que somos se halla siempre a salvo, siempre disponible y resulta siempre salvados. Somos conciencia de ser, que se expresa en la fórmula que Jesús utiliza: yo soy. No somos la mente y sus fantasmas, no somos el oleaje de los sentimientos, no somos la oscuridad en que nuestra razón se ve atrapada. Somos yo soy, sin ningún añadido, que camina sobre todo lo anterior. Por eso siempre podemos descansar confiadamente en lo que es. Y lo que ocurre entonces es que salimos del mar y tocamos tierra firme. Qué bonita expresión todas estas y simbolismos que nos presenta la lectura. Mirada bajo el punto, ese punto psicológico de la mente y del ego. Pero profundicemos más en el hecho. El relato de la multiplicación de los panes que hemos visto en la lectura anterior, como lo cuenta Juan, termina diciendo que la multitud, al ver el prodigio que había hecho Jesús, saciar el hambre de tanta gente hambrienta, quisieron proclamarlo allí mismo, rey de los judíos. La respuesta de Jesús fue despedir a toda la gente para ir solo a la montaña a pasar la noche en oración. Jesús no quería poder político ninguno. Jesús quería arreglar el mundo por medio de la solidaridad que viene de abajo, no por medio del poder que viene de arriba. Los discípulos solos, cuando no está con Jesús, enseguida se ven en las dificultades que simbolizan el relato: la noche, la oscuridad, vientos contrarios, dificultad para avanzar. Y cuando ven confusamente a Jesús, que viene hacia ellos, dice el texto, que tuvieron miedo. Juan 6, 19. Voy a poner un poco de luz, que se va la luz natural. Por supuesto, Jesús asegura: nunca le tengamos miedo a Él. Pero esta afirmación va indeciblemente más lejos. En el Evangelio de Juan
se repite por lo menos 23 veces la afirmación de Jesús: yo soy. Los especialistas están de acuerdo en que esta frase puede ser considerada como una forma del nombre divino revelado a Moisés en el Éxodo 3:14. Pero la revelación del nombre divino no asocia a Jesús con el miedo, como en el Sinaí. Todo lo contrario, no temáis, Juan 6:20. Y es que la revelación del nombre divino no es una definición metafísica o filosófica. En ella no se dice cómo es Dios, sino cómo actúa en la vida, en la historia, Dios. Es, en definitiva, la intervención de Jesús por la libertad en situaciones desesperadas. Pues bien, hermanos, ahí tenemos una reflexión que hacer. ¿Cómo tengo yo una experiencia de descansar en lo que cada uno somos? Como lo hacía Jesús. Para que cuando vengan los torbellinos, la tiniebla, la falta de luz, podamos volver a lo que somos cada uno, luz. Y la oración, el silencio, el recogimiento, allá en el monte, allá en una casa de oración, allá donde tú puedas retirarte y hablar con tu Padre Dios, nos ayudará a llevar todas estas dificultades que a veces nos atrasan el vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Pues bien, vamos a dejar el sábado con esta afirmación: donde descansamos, donde descansa mi espíritu. En Dios pongo toda mi confianza, que dice el Salmo. Pues bien, que sea así, que vaya poniendo esa confianza, y que así, con esa confianza y apoyado en el seno de Jesús, en su promesa, en su palabra, nos dé el sentido de nuestra vida. Que la crisis no nos coma. Tenemos que pasarla por circunstancias de injusticias del capitalismo actual, que será la lucha constante sobre esa lacra enorme que nos ha traído ese capitalismo, que no produce, sino que coge para ahorrar, para tener, pero no para producir para la sociedad. El fracaso del capitalismo es este: se ha quedado en producir. No, se ha quedado en atesorar. Quien atesora para sí mismo no puede compartir con los demás. Pues bien, nos meteremos en el domingo 10 de abril de la tercera semana de Pascua. Avanzamos en la Pascua de la Resurrección, que son los momentos, los días más grandes del cristiano que puede vivir a lo largo del año. Bueno, pongo una música como siempre, os doy un abrazo y seguimos esta reflexión.